Cuentas conmigo, amigo, cuentas conmigo. ¡Increíble! Cuentas conmigo, amigo, cuentas conmigo. ¡Todo es posible! Cuentas conmigo, amigo, cuentas conmigo. Espera un momento. Cuentas conmigo, amigo, cuentas conmigo. Participa en el cuento. Participa en el cuento. ¿Qué hay? ¿Hay un monstruo? Brr. ¿Hay un zombie? ¿Hay un pulpo? ¿Qué hay? ¿Hay un monstruo? Brr. ¿Un zombie? ¿O un pulpo? ¿Hay un monstruo? Disculpa, ¿eres un monstruo? No, no soy un monstruo. No, no hay un monstruo. Adiós. ¿Hay un zombie? Disculpa, ¿eres un zombie? No, no soy un zombie tampoco. No, no hay un zombie tampoco. Ya me voy. Sesos. Entonces, eres un pulpo, ¿verdad? Sí, soy un pulpo. ¿Qué hay? Hay un pulpo. ¿Cómo es el pulpo físicamente? Tal vez es morado y normal. O tal vez es rojo con 3 ojos. O tal vez es café y grande con 2 dientes largos. O tal vez es anaranjado y pequeño con el pelo de Donald Trump. ¿Cómo es el pulpo físicamente? Hay un pulpo. ¿Cómo es el pulpo físicamente? Tal vez es morado y normal. O es rojo con 3 ojos. O es café y grande con 2 dientes largos. Disculpa, pulpo. ¿Eres morado y normal? ¿O eres rojo con 3 ojos? ¿O eres café y grande con 2 dientes largos? No, ellos son mis hermanos. Él no es ninguno de ellos. Ellos son sus hermanos. O tal vez él es negro y tiene 2 cabezas, y cada cabeza tiene un ojo y lleva un sombrero. O tal vez él es negro y tiene 2 cabezas, y cada cabeza tiene un ojo y lleva un sombrero grande sobre las 2 cabezas. Disculpa, ¿eres un pulpo negro que tiene 2 cabezas con un ojo en cada cabeza y lleva un sombrero? No, él es mi padre. Entonces, ¿eres un pulpo negro que tiene 2 cabezas con un ojo en cada cabeza y lleva un sombrero grande sobre las 2 cabezas? No, él es mi padre en ocasiones especiales. Él no es ninguno de ellos tampoco. Este es su padre. Y este es su padre en ocasiones especiales.
Entonces, ¿cómo eres físicamente? Soy pequeño y anaranjado. Y tengo el pelo como Donald Trump. Eres pequeño y anaranjado y tienes el pelo como Donald Trump. Exactamente. Él es pequeño y anaranjado y tiene el pelo como Donald Trump. Espera un momento. ¿Tenía un ojo o dos? ¿Un ojo o dos? ¿Cuántos ojos tienes? Tengo dos. Tiene dos ojos. Entonces, ¿cómo es el pulpo físicamente? Es anaranjado y pequeño y tiene el pelo como Donald Trump y dos ojos. Y el pulpo anaranjado y pequeño tiene una mascota. ¿Qué mascota tiene? Tiene una roca, un pájaro, un hámster, un zombie, un monstruo, un mimo, un dinosaurio u otra cosa. Hay un pulpo que es anaranjado y pequeño y tiene una mascota. ¿Qué mascota tiene el pulpo? ¿Tiene una roca que se llama Dwayne La Roca Johnson? ¿Tienes una roca que se llama Dwayne La Roca Johnson? No, eso sería absurdo. No tiene una roca. ¿Tiene un burrito con una pata? ¿Tienes un burrito con una pata? No, mi mascota es un animal. En ese caso, ¿tienes un burro con una pata? No, no tengo uno de esos tampoco. No tiene ni un burrito con una pata, ni un burro con una pata tampoco. ¿Tiene un pingüino, una llama con dos cabezas o un perezoso? ¿Tienes un pingüino, una llama con dos cabezas o un perezoso? No, no tengo ninguno de los tres. No tiene ninguno de los tres. Entonces, ¿qué mascota tiene el pulpo anaranjado y pequeño? Entonces, ¿qué mascota tienes? Tengo un narval. ¿Tienes un narval? ¿Qué rayos es eso? Un narval es un tipo de ballena que tiene un cuerno. ¿Cómo se llama tu narval? Él se llama Narwhal Smith. Entonces, ¿qué mascota tiene el pulpo anaranjado y pequeño? Tiene un narval que se llama Narwhal Smith. Pero, ¿al pulpo anaranjado y pequeño le gusta su mascota? ¿Te gusta tu mascota? No, no me gusta. ¿No te gusta tu narval que se llama Narwhal Smith? Correcto, no me gusta. No le gusta su narval que se llama Narwhal Smith. ¿Por qué al pulpo no le gusta su narval que se llama Narwhal Smith?
Hay un pulpo que tenía un narval. Pero al pulpo no le gusta su narval. ¿Por qué al pulpo no le gusta su narval que se llama Narwhal Smith? ¿Por qué no te gusta el narval que se llama Narwhal Smith? Él es muy gordo. No le gusta su narval porque él es muy gordo. Entonces, ¿no te gusta el narval porque él es gordo? Incorrecto. Él es muy gordo. Entonces, la razón por la cual no te gusta tu mascota es porque él es muy gordo. No, tengo otra razón. Él no hace trucos. El pulpo tiene dos razones por las cuales no le gusta su narval. Primero, no le gusta su narval porque él es muy gordo. Y segundo, no le gusta su narval porque él no hace trucos. El narval no hace trucos. Salta por este aro de fuego montando en este uniciclo. Ay. Pinta una casa. 5 minutos después. Yo dije una casa. No es una casa. Tráeme mucho dinero. 2 horas después. No estoy impresionado. Entonces al pulpo no le gusta su narval porque es muy gordo y no hace trucos. ¿Cómo están el pulpo anaranjado y pequeño con el pelo de Donald Trump y el narval que se llama Narwhal Smith? ¿Cómo están ustedes? Estoy triste. Y yo estoy feliz. ¿Cómo están el pulpo y su mascota? El pulpo está triste y el narval está feliz. ¿Por qué está triste el pulpo? ¿Por qué estás triste? Estoy triste porque no me gusta mi mascota. ¿Por qué está triste el pulpo? Él está triste porque no le gusta su mascota. No le gusta su mascota porque es muy gordo y no hace trucos. Entonces, ¿a dónde va el pulpo? Hay un narval gordo que se llama Narwhal Smith. Él tiene una mascota. Su mascota es un pulpo anaranjado y pequeño con el pelo de Donald Trump. Espera un momento. El pulpo no es la mascota del narval. El narval es la mascota del pulpo. Así que hay un pulpo que es anaranjado y pequeño con el pelo de Donald Trump. Y él tiene una mascota que es un narval y que se llama Narwhal Smith. Y al pulpo no le gusta su narval porque su narval es muy gordo y no hace trucos. Y por eso el pulpo está triste. Entonces,
¿A dónde va el pulpo? ¿Va a un casino? ¿Vas a un casino? No, no voy al casino. No tengo dinero. No, no va a un casino. ¿Va a la casa de Haley Dash en Clinton, Iowa? ¿Vas a la casa de Haley Dash en Clinton, Iowa? No, no voy allí tampoco. Ella es demasiado popular. No, no va allí tampoco. ¿A dónde va entonces? ¿A dónde vas entonces? Voy a Costa Rica. Él va a Costa Rica. ¿A dónde exactamente va en Costa Rica? Tal vez va al volcán Arenal. O tal vez va al volcán Poás. O tal vez va al bosque nuboso en Monteverde. O tal vez va a la playa en Manuel Antonio. ¿A dónde exactamente vas en Costa Rica? Voy a una playa en Tortuguero. Va a una playa en Tortuguero. ¿Por qué va a una playa en Tortuguero, Costa Rica? ¿Por qué vas a una playa en Tortuguero? Hay muchas tortugas. Además, nunca he visitado Tortuguero y lo quiero visitar. ¿Por qué va a una playa en Tortuguero, Costa Rica? Va allí porque hay muchas tortugas. Nunca ha visitado Tortuguero y lo quiere visitar. ¿Él va solo o él y su narval van a una playa en Tortuguero? ¿Vas solo o van tú y tu narval a Tortuguero? No voy solo a Tortuguero. Narwil y yo vamos allí. ¿Tú y tu narval van a Tortuguero, Costa Rica? Correcto. Él y yo vamos a Tortuguero. No me gusta viajar solo. Los dos van a una playa en Tortuguero, Costa Rica. ¿Cómo fueron el pulpo y su narval a Tortuguero? ¿Van montando en un uniciclo? ¿Van en avión? ¿O van en un platillo volador? El pulpo y su narval van a una playa en Tortuguero, Costa Rica. ¿Cómo van el pulpo y su narval a Tortuguero? ¿Cómo van ustedes a Tortuguero, Costa Rica? Vamos en un platillo volador. ¿Cómo van el pulpo y su narval a Tortuguero? Ellos van a Tortuguero, Costa Rica, en un platillo volador. Dos semanas después. Espera un momento. ¿Van a Tortuguero, Costa Rica o no van a Tortuguero, Costa Rica? ¿Van o no van a Tortuguero, Costa Rica en el platillo volador? Vamos en un platillo volador, pero tenemos un problema. ¿Tienen un problema? Sí, el platillo tiene un problema con el sistema de navegación. Entonces, ¿cómo van a Tortuguero ustedes? Tengo un plan.
¿Tienes un plan? ¿Cuál es tu plan? Voy a llamar a Juan Sina y le voy a pedir ayuda. El pulpo y su narval necesitan ayuda. Hay un problema con el sistema de navegación en el platillo volador. Así que el pulpo decide llamar a Juan Sina a pedirle ayuda. El pulpo le dice a Juan Sina: Juan, soy el pulpo anaranjado y pequeño con el pelo de Donald Trump. Juan Sina le dice al pulpo: ¿Qué pasa? El pulpo le dice a Juan Sina: Mi narval y yo vamos a Tortuguero, Costa Rica, pero necesitamos ayuda. Vamos en un platillo volador, pero hay un problema con el sistema de navegación. Juan Sina le dice al pulpo: ¡Wow! ¡Pobrecitos! Me parece una situación muy triste. El pulpo le dice a Juan Sina: ¡Necesitamos ayuda! ¿Nos puedes ayudar? Juan Sina le dice al pulpo: ¡Claro que sí! Les puedo ayudar con su problema. ¡Ya voy! Y Juan Sina le dice a la zanahoria: Un pulpo me pidió ayuda. Ahorita vuelvo, mi amor. Y Juan Sina salta al aire y ayuda al pulpo y a su narval. Y Juan Sina le da una patada al platillo volador. Y por fin van a Costa Rica en el platillo volador. El pulpo y su narval están en la playa en Tortuguero, Costa Rica. ¿Qué ve el pulpo allí? El pulpo y su narval están en la playa en Tortuguero, Costa Rica. ¿Y qué ve el pulpo allí? ¿Ve a Haley Dash? ¿Ves a Haley Dash? Ojalá, ella es muy bonita y me gusta el voleibol, pero no la veo. ¿Ve a Haley Dash? No la ve. ¿Ve perezosos asesinos? ¿Ves perezosos asesinos? No veo perezosos asesinos. ¿Ve perezosos asesinos? No ve perezosos asesinos. ¿Ve tortugas asesinas con bigotes, sombreros y ojos de láser? ¿Ves tortugas asesinas con bigotes, sombreros y ojos de láser? ¡Wow! Eres muy violento. No veo tortugas asesinas tampoco. ¿Ve tortugas asesinas con bigotes, sombreros y ojos de láser? No ve tortugas asesinas tampoco. ¿Ve un balón de voleibol que se llama Wilson? ¿Ves un balón de voleibol que se llama Wilson? Tal vez veo un balón de voleibol, pero no sé cómo se llama. ¿Ve un balón de voleibol que se llama Wilson? Sí, el pulpo ve un balón de voleibol en la playa, pero no sabe cómo se llama el balón. Disculpa, señor balón. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Wilfredo. El balón de voleibol se llama Wilfredo. Entonces, el pulpo ve un balón de voleibol que se llama Wilfredo. ¿Narwhal Smith ve el balón también? Narwhal Smith. Me puedes llamar Narwhal. Gracias. ¿Cómo no? Narwhal, Sí, ¿ves algo en la playa? sí, veo un balón de básquetbol. ¿Estás seguro? ¿No es un balón de voleibol? Sí, estoy 200% seguro. El pulpo y su narval ven un balón en la playa. Pero el pulpo ve un balón de voleibol. Y su narval ve un balón de básquetbol. ¿Ven un balón de voleibol o de básquetbol? Disculpa, Wilfredo. ¿Eres un balón de voleibol o de básquetbol? Soy un balón de voleibol. ¿Ven un balón de voleibol o de básquetbol? Ven un balón de voleibol. Pero Narwhal Smith piensa que es un balón de básquetbol. ¿Qué le dice el pulpo al balón de voleibol? El pulpo y su narval ven un balón en la playa en Tortuguero, Costa Rica. Ven un balón de voleibol que se llama Wilfredo. Pero el narval piensa que es un balón de básquetbol. ¿Qué le dice el pulpo al balón de voleibol? Le dice: Wilfredo, Wilfredo, lo siento, Wilfredo, no puedo. ¿Qué le dices al voleibol que se llama Wilfredo? Le dices: Wilfredo, Wilfredo, lo siento, Wilfredo, no puedo. Exactamente. Le digo: Wilfredo, Wilfredo, lo siento, Wilfredo, no puedo. El pulpo le dice a Wilfredo: Wilfredo, Wilfredo, lo siento, Wilfredo, no puedo. Y Wilfredo le responde: ¿Cómo? El pulpo le dice a Wilfredo: Nada, lo siento, no me pude resistir. ¿Y qué le dice el pulpo al balón de voleibol después? ¿Qué le dices ahora? Le digo: ¿quieres tener mi mascota? ¿Y qué le dice el pulpo al balón de voleibol después? Le dice: ¿quieres tener mi mascota? Espera un momento. El pulpo le dice: ¿quieres tener mi mascota? ¿Por qué le dice: ¿quieres tener mi mascota? ¿Por qué le dices eso? ¿No te acuerdas? No me gusta mi narval. ¿Por qué no te gusta tu narval? No me gusta porque es muy gordo y no hace trucos. ¿Por qué le dice: ¿quieres tener mi mascota? Le dice eso porque no le gusta su mascota. No le gusta porque él piensa que Narwhal es muy gordo y no hace trucos. El pulpo le pregunta a Wilfredo: ¿quieres tener mi mascota? Y Wilfredo le responde: Lo siento, no quiero tener tu mascota.
Así que el pulpo le quiere dar su narval a Wilfredo. ¿Y se lo da? ¿Le das tu narval a Wilfredo? No, no se lo doy. ¿Por qué no se lo das? No se lo doy porque él no lo quiere tener. ¿Por qué no lo quiere tener? No sé por qué no lo quiere tener. Déjame preguntarle. No, no se lo da. ¿Por qué no se lo da? No se lo da porque el balón de voleibol no lo quiere tener. ¿Por qué no lo quiere tener? El pulpo le pregunta a Wilfredo. ¿Por qué no lo quieres tener? Y Wilfredo le responde. No lo quiero tener porque ya tengo una mascota. Tengo una tortuga marina y ella es mucha responsabilidad. Así que no quiero tener otra mascota en este momento. ¿Por qué no lo quiere tener? No lo quiere tener porque Wilfredo ya tiene una mascota. Tiene una tortuga marina. Y él piensa que ella es mucha responsabilidad. Así que no quiere tener otra mascota. ¿Qué hacen el pulpo y su mascota? ¿Qué van a hacer? Supongo que vamos a buscar a alguien que quiera tener un narval. Ellos van a buscar a alguien que quiera tener un narval. ¿A dónde van? El pulpo y su narval van a buscar a alguien que quiera tener un narval. ¿A dónde van? ¿Van a la escuela en Clinton, Iowa? ¿Van ustedes a la escuela en Clinton, Iowa? No, no vamos allí. Está muy lejos. No queremos salir de Costa Rica por el momento. No, no van allí. No quieren salir de Costa Rica por el momento. ¿Van al volcán Arenal o al volcán Poás? ¿Van ustedes al volcán Arenal o al volcán Poás? No, no vamos a ninguno de los dos. No van a ninguno de los dos. ¿Van a la playa Manuel Antonio? ¿Van ustedes a la playa Manuel Antonio? No, no vamos a otra playa tampoco. No van ahí tampoco. ¿A dónde van? Entonces, ¿a dónde van? Vamos a la selva tropical. Van a la selva tropical. ¿Qué ven en la selva tropical? ¿Qué ven en la selva tropical? Vemos una pulpa rosada. Ven una pulpa rosada. ¿Y el pulpo anaranjado le da su narval a la pulpa? ¿Le das tu narval a la pulpa rosada? No, no le doy mi narval. No le quiero dar mi narval. ¿Qué le quieres dar? Le quiero dar mis 3 corazones. ¿Tienes 3 corazones? Sí, ¿no sabías? Los pulpos tienen 3 corazones. Pero en un momento, ella va a tener 6 corazones. ¡Qué romántico eres! No, no le da su narval. Le da sus 3 corazones. El pulpo le dice a la pulpa. Hola,
Pienso que eres muy bonita. ¿Quieres mis 3 corazones? Son tuyos. La pulpa le dice al pulpo, No quiero tus corazones. Quiero todo tu dinero. y saca una pistola. ¿Y el pulpo anaranjado y su narval le dan todo su dinero? ¿Le dan todo su dinero a ella? No, no le damos todo nuestro dinero. No tenemos dinero. No, no le dan todo su dinero a la pulpa con una pistola. No tienen dinero. Así que el pulpo le dice a la pulpa, No tenemos dinero. ¿Quieres un beso? Y la pulpa le dice al pulpo, Ya basta con el romance. No quiero besos. y ella se transforma. ¿Mm? ¿En un insecto? Espera un momento. ¿No eres una pulpa? No soy una pulpa. Solo es un disfraz que uso para robarles el dinero a los turistas. Entonces, ¿qué eres? Soy una hormiga bala y necesito dinero para mi adicción al póker. Oh, solo piensan que es una pulpa rosada. En realidad es una hormiga bala que tiene una adicción al póker. Así que el pulpo le dice a la hormiga bala adicta al póker. Ya te dije que no tenemos dinero. De repente, Narwhal Smith salta al aire y aplasta a la hormiga bala. Y el pulpo anaranjado mira a su mascota. Y decide que su narval no es completamente inútil. Y le dice a su narval, Vamos a nuestra casa. Y los dos regresan a su casa. Cuentas conmigo, mi